En el año de 1941, un hombre salió de Polonia y recorrió toda Europa hasta llegar a Londres. Allí contó una historia tan sorprendente que todos pensaron que no podía ser real. Contó que los judíos estaban siendo enviados a campos de concentración, donde eran torturados y posteriormente les quitaban la vida. En 1945, tras la caída de los nazis, el mundo entero supo sobre la existencia del Holocausto judío. Pero hoy claramente vivimos en otra época, una época que es muy superior, una época más moderna, en la era de la tecnología. Es obvio que esto no puede estar pasando hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Verán, a mediados del año 2019 tuve la oportunidad de ir a Corea del Sur, exactamente a su capital, a Seúl. Todo era bastante normal, todo iba muy relajado, hasta que de pronto me encontré una especie de manifestación. Se trataba de un enorme grupo de personas. Todos vestían de amarillo y hacían una serie de ejercicios que recordaban a la meditación. Uno de ellos se me acercó y me invitó a formar parte. Me dijo que su grupo era conocido como Falun Gong o Falun Dafa, y que esta manifestación estaba ocurriendo en todas partes del mundo. Entonces en ese momento agarré mi celular y busqué Falun Gong en Google. Y lo que me encontré fue una historia bastante aterradora, en realidad una de las historias más difíciles que hemos hecho aquí. El 13 de mayo de 1992, Lee Hong-si introdujo al mundo Falun Dafa. Desde ese momento sería conocido como Master Lee. Falun Gong se trata de una práctica espiritual que enseña los principios de la verdad, benevolencia y tolerancia. La primera reunión fue en un parque al aire libre y acudió un pequeño grupo de personas. Allí comenzaron a realizar sus movimientos, que constan de 4 ejercicios de pie y una meditación sentada. El objetivo es utilizar la energía del universo para sanar el alma y el corazón. Pronto la gente que practicaba Falun Gong comenzó a asegurar que se sentían más plenos y fuertes. Esto atrajo a muchas más personas hasta que el parque principal se llenó, así que tuvieron que irse a uno mucho más grande. Cuando ese colapsó, comenzaron a dividirse en distintos parques, hasta que en el año de 1999 estaban dispersos por toda China. Y a partir de este punto empezaron a surgir noticias bastante polémicas sobre Falun Gong. Incluso se llegó a hablar de personas que habían acabado con la vida de sus propios familiares. Imagínense nada más el grado de polémico. Las noticias malas sobre Falun Gong comenzaron a multiplicarse. Se decía que eran una secta que le lavaba la cabeza a sus seguidores. Personas peligrosas, capaces de cometer locuras en nombre de su fe. Tras estos acontecimientos, el gobierno chino declaró a Falun Gong un peligro para la seguridad nacional y comenzaron a perseguirlo. A pesar de ello, muchos chinos seguían convencidos de que Falun Gong era una excelente idea. Pero en el año 2001, la opinión que tenía la población con respecto a Falun Gong cambió por completo. En verdad, por completo. Un grupo de personas se prendió fuego frente a Tiananmen Square. Aseguraban que de esta forma sus almas se elevarían al cielo. Hubo 2 sobrevivientes, los cuales eran mujeres. Ambas aseguraron ser fieles practicantes de Falun Gong. La noticia salió en los periódicos, la radio y los distintos canales de televisión a través de toda China. Estas noticias provocaron temor en los ciudadanos, quienes aceptaron la idea de perseguir a la perversa secta. Pero hay una cosa que llamó enormemente mi atención. ¿Cuál es la agencia encargada de investigar o perseguir a Falun Gong? Bueno, es una llamada a la oficina 610, y si ustedes ahorita agarran y buscan en Google, se darán cuenta que es conocida como la Gestapo china. ¿Pero qué es la Gestapo? Se trató de la oficina secreta de la Alemania nazi. Su misión era la de investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje. La función de la oficina 610 fue bastante similar, solamente que su enfoque fue la persecución sistemática a los miembros de Falun Gong. Y no solamente la persecución, sino la creación de propaganda contra ellos. Así es, uno de los principales objetivos de la oficina 610 era inventar noticias falsas con el objetivo de sembrar pánico en la población.
Y yo sé que seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con las personas que se prendieron fuego? Y bueno, la realidad es que fue falso, todo fue un invento del Partido Comunista Chino, es decir, el acontecimiento pasó, las personas se prendieron fuego de verdad. Sin embargo, no eran practicantes de Falun Gong, y ya lo verán. En el año 2002, poco después del incendio de los supuestos practicantes de Falun Gong, un periodista de The Washington Post llamado Philip Pan viajó hasta China, tomó un coche y condujo hasta la casa de una de las mujeres que sobrevivió al trágico evento. Al entrar, no encontró ni una sola prueba de que ella forme parte de Falun Gong, pero descubrió que ella trabajaba en un club nocturno. El periodista fue hasta ese lugar y platicó con todos sus conocidos, quienes aseguraron que ella no era practicante de Falun Dafa. Trabajé en un club nocturno. Tomé dinero para hacer compañía a los hombres y golpear a sus madres e hijas. Nadie la vio practicar Falun Gong. Pero una pregunta que quizás debamos hacernos es, ¿por qué el Partido Comunista Chino estaría tan interesado en perseguir a Falun Gong? Para entenderlo debemos viajar en el tiempo. El gran salto hacia adelante había sido un rotundo fracaso. La autoridad de Mao Zedong se estaba viendo cuestionada. Esto llevó a Mao a dar inicio a la polémica revolución cultural. El objetivo era preservar el comunismo chino mediante la eliminación de los elementos capitalistas y la fe. Se argumentó que la religión era una vieja forma de pensar y no tenía cabida en la China contemporánea. ¿El resultado? Una enorme división social, hijos acusando a padres, una intensa persecución religiosa y más de 2 millones de vidas perdidas. El hartazgo social fue tan grande que perduró incluso tras la muerte de Mao Zedong. Tiempo después llegó un hombre llamado Hu Yaobang, quien trató de rehabilitar a los perseguidos durante la revolución cultural, lo cual hizo que para muchos fuese un héroe. Pero tras su muerte, en 1989, el Partido Comunista Chino se negó a reconocerlo. Esto provocó una oleada de manifestaciones que fueron intensificando hasta llegar al día final, con miles de estudiantes yendo a la plaza de Tiananmen. En ese momento, un hombre llamado Jiang Zemin tuvo la idea de acabar con todos los estudiantes. Este suceso hizo que el Partido Comunista Chino confiara tanto en él que se terminó convirtiendo en presidente del país. Y es aquí cuando volvemos al año de 1992, un momento en el cual había un gran vacío espiritual en China debido a la revolución cultural. En ese año, Master Li enseñó Falun Gong a un pequeño grupo de personas, las cuales quedaron fascinadas y aseguraron sentirse más completas y sanas. Muchos de ellos introdujeron esta práctica a sus hijos y conocidos para mejorar su salud y su carácter. En poco tiempo, Falun Gong pasó de ser practicado por un pequeño grupo de personas a llegar a tener más de 100 millones de miembros en todo China. Sí, se calcula que había más de 100 millones de practicantes de Falun Gong. 100 millones. Pensémoslo un poco, estamos hablando de la población total de México. Es decir, pensémoslo un poco mejor. Estamos hablando que 1 de cada 10 chinos era practicante de Falun Gong. ¿Pero sabes cuántos miembros tenía el Partido Comunista Chino? 40 millones. Sí, solo 40. Había tantos integrantes de Falun Gong que incluso tenían miembros dentro del mismo gobierno. Para 1999, todo China se había pintado de amarillo. Esto provocó un claro temor dentro de los miembros del Partido Comunista, ya que se dieron cuenta que Falun Gong podría causar una oposición política sin precedentes.
Así que la respuesta del entonces presidente Jiang Zemin volvió a ser contundente: acabemos con Falun Gong. Muchos dicen que Jiang Zemin se volvió completamente paranoico y que empezó a ver en los niños, en las niñas, en los abuelitos, abuelitas, hombres y mujeres que practicaban Falun Gong una auténtica amenaza. Entonces decidió enviarles toda la fuerza del Partido Comunista Chino. Jiang Zemin declaró que eliminaría Falun Gong en tan solo 3 meses, atacando la reputación de los practicantes, apoderándose de sus posesiones y atacándolos físicamente. Los practicantes asesinados como resultado de la persecución debían ser declarados víctimas de suicidio y cremados inmediatamente sin identificación. El régimen chino movilizó todos los recursos disponibles en su intento por destruir a Falun Dafa. Los medios de comunicación estatales a todos los niveles sirvieron al Partido Comunista Chino para producir noticias falsas que difamaban las enseñanzas de Falun Gong, difamaban a su fundador y deshumanizaban a los practicantes. Sin embargo, si ustedes son inteligentes, se darán cuenta que Jiang Zemin fracasó y no pudo acabar con Falun Gong en los 3 meses que le había prometido. Entonces comenzó a pensar a largo, muy largo plazo. El Partido Comunista Chino comenzó a crear campos de concentración, tal como alguna vez lo hicieron los alemanes. La idea era encerrar a todos los practicantes de Falun Gong. El problema es que eran tantos que el régimen chino no se dio abasto. Por lo tanto, debieron acudir a cárceles o incluso manicomios para encerrar a los faltantes. Además de la cruel tortura física y psicológica que propiciaron a los practicantes de Falun Gong, el Partido Comunista Chino también quiso excluirlos de la vida pública. Los miembros fueron despedidos de sus trabajos, expulsados de sus escuelas y también privados de pensiones u otros beneficios sociales. Pero una persecución de estas dimensiones obviamente es bastante cara, ¿no? Debe tener su precio. ¿Cuánto podría costar algo así, ¿Cuánto? Según diversas investigaciones, China gastó un promedio de casi 1/4 de sus ingresos anuales para suprimir a Falun Gong durante los años pico de la persecución. Un funcionario del Ministerio de Finanzas chino admitió que la política de suprimir a Falun Gong fue sostenida por una generosa cantidad de fondos. Sin este dinero, sería imposible mantener la represión. ¿Fondos? Ok, ¿de dónde salió todo ese dinero? ¿De dónde? Bueno, ya sabemos que uno sale de los campos de concentración. ¿Por qué? Porque allá a las personas se les pone de esclavos. Es mano de obra esclava. Se les obliga a hacer juguetes o productos de empresas occidentales. ¿Y el otro? ¿Cuál puede ser el otro? El otro es aún peor. Diversos estudios e informes muestran que el Partido Comunista Chino ha estado acabando con la vida de practicantes de Falun Gong en un acto de maldad sin precedentes: la sustracción forzada de órganos. Desde 1999, año en el cual comenzó la persecución contra Falun Gong, el número de trasplantes de órganos realizados anualmente en China ha aumentado drásticamente. En Europa, recibir un órgano puede tardar en promedio medio año. Pero en China, si quieres un riñón, debes esperar unos cuantos días para obtenerlo. El precio de un órgano no es mayor a los $80,000. Por ende, China se convirtió en un país muy atractivo para todo aquel que requiera órganos nuevos, provocando una enorme red de turismo de trasplantes. Los órganos fallan, o por naturaleza humana, o por excesos. Un órgano puede llegar a fallar, y hasta cierto punto yo lo entiendo. Si tú estás en el occidente es muy complicado conseguir un repuesto rápido, pero si vas a China lo consigues en un abrir y cerrar de ojos. Pero debes saber una cosa: ese órgano seguramente le pertenecerá a otra persona, una persona a la que le quitaron la vida por ti. Pero este solo fue el inicio. La experiencia del Partido Comunista Chino con Falun Gong le sirvió para comenzar a perseguir otros grupos y etnias. Una de ellas se ubica en la región de Xinjiang
y se trata de los uigures. Xinjiang está bien ubicada y será un importante puente comercial entre China y Europa para el año 2049. Además, es una región rica en petróleo, cobre y gas natural. Los uigures profesan la religión islámica y a partir del año 2016, muchos fueron perseguidos y llevados a campos de concentración simplemente por ser musulmanes. ¿Acaso llegaste a pensar que el Partido Comunista Chino solamente perseguía a los practicantes de Falun Gong? Pues claramente no es así. El Partido Comunista Chino quiso tener control total sobre los musulmanes. Por lo tanto, creó controles de seguridad en los cuales se monitorea la vida cotidiana de cada uno de ellos. Y si incumplen alguna de las estrictas reglas, son llevados a campos de concentración, presos en su propia tierra. El Partido Comunista Chino detiene a los uigures por cosas tan sorprendentes como tener barba, tener esposa con velo facial, tener demasiados hijos, nacer después de 1990 o tener familiares viviendo en el extranjero. Pero ¿por qué al Partido Comunista Chino no le gusta que estas personas tengan familiares viviendo en el extranjero? Simplemente porque no quieren que esta historia llegue más allá, no quieren que esto se difunda. Pero la jugada no le salió, porque muchos uigures y muchos practicantes de Falun Gong salieron de China con la misión de derrocar al Partido Comunista.